también hablar, reflexionar sobre pobrezas estructurales, que las hay, pobrezas comunitarias y sobre todo pobrezas personales. Y ante esta realidad que, como digo, nos envuelve, podíamos tener una actitud, o debemos tener al menos una actitud, que es la del ver. Como decía antes, en expresión del Papa Francisco, balconear, salir al balcón, salir con la actitud con la que lo hizo el sembrador de la parábola. Una parábola que a mí, por lo menos, más que parábola del sembrador, me parece que la parábola comienza con salió. No dice que el sembrador salió, sino que salió el sembrador. Es la parábola del salir, salir para ver. Porque quiero imaginarme que el sembrador, al menos de mi experiencia del campo, del monte y de las ovejas, es que antes de sembrar ya ha analizado la tierra. Es decir, ha salido al balcón para ver qué es lo que tiene. A un sembrador no se le ocurre tirar la semilla en cualquier sitio. Otra cosa es que la semilla vaya a unos sitios que él no quiere. Pero seguramente que el sembrador ha salido a ver qué es lo que tiene. Entonces, ante esta pobreza, ante estas pobrezas, ante estas personas empobrecidas, una actitud es esta de salir para ver estas realidades. Si San Vicente se hubiese quedado en la parroquia de Clichy, su primera parroquia, pues ciertamente allí se encontró con las realidades que entonces vivía Francia, pero no hubiese ido más allá. Si Federico se hubiese centrado en su universidad, que no olvidemos fue su primera opción, pues tampoco hubiese ido más allá, al menos aparentemente no hubiese ido más allá de donde fue. Es precisamente ese salir al balcón lo que hizo que estas personas comprendiesen cuál era el problema que allí tenían. Recordemos en este sentido un breve texto de las bodas de Caná. Seguramente que todos tenemos en la mente el acontecimiento que nos narra Juan en el Evangelio. No tienen vino. Esa fue la observación de María. No tienen vino. Parece una afirmación muy sucinta, pero muestra realmente, como luego veremos, lo que es la actitud del ver. No tienen vino. Y lo hace en una celebración a la que asisten como invitados y donde había muchos invitados. Y en ese acontecimiento parece que la única que ve es María. Y ve cuál es el apuro tanto de los novios como quiero imaginarme yo de su familia, especialmente de la madre, que seguramente, como en todas las bodas, la madre de ella, la que está más preocupada por el acontecimiento. Y en este acontecimiento quiero resaltar esta figura, la figura de María de Nazaret. Como he dicho antes, es una de las invitadas. Invitada como estaba Jesús y sus amigos, y seguramente estarían también las familias del novio, la familia de la novia. María, en esta situación, tiene la virtud, porque es una virtud del ver. Virtud del ver. Y quizá el punto de partida o de reflexión para cada uno de nosotros es que para tener esta virtud del ver hay que querer hacerlo.
hay que querer ver. Para salir al balcón, pues hay que abrir la puerta. Y hay que tener la intención de salir al balcón para ver la calle. Esta mujer no es la primera vez que nos muestra esta situación del ver, ¿eh? Por ejemplo, cuando visita a su prima Isabel, va a ver qué le ocurre a su prima. Después tomará sus decisiones, pero de momento va a ver cómo está su prima, qué le acontece a su prima. O, por ejemplo, cuando Jesús, niño, se pierde en el templo. También está allí para ver dónde está mi hijo. Dice el texto del Evangelio que estaba allí la madre de Jesús, estaba allí la madre de Jesús, pues como invitada seguramente. Pero quiero resaltar esta capacidad que tiene María de ver, de observar la realidad, porque es el punto de partida para que esta realidad, que es la pobreza, que nos envuelve, esta realidad llegue a nuestros corazones. Sin esta capacidad o esta virtud del ver, difícilmente podremos dar otros pasos. Y no es sencillo. Veo desde aquí a los que están en cámara, pues que todos, muchos o bastantes o algunos llevamos gafas. Lo cual quiere decir que la vida pues también deforma o nos muestra algunas incapacidades del ver. En unos casos capacidades físicas, en otros casos pues capacidades pues de indiferencia. Aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, claro. Por eso yo me atrevería en este punto primero, que es el más sencillo, aunque repito, es el punto de partida para otros, haceros o hacerme también un interrogante, a mostrarme un interrogante para una reflexión. ¿Tenemos los ojos abiertos o mostramos lo que yo llamo la técnica del mochuelo? Ojos abiertos o técnica del mochuelo. Lo de ojos abiertos parece claro, pero ya he dicho que también las circunstancias de la vida pueden hacer que necesitemos de oculista, pero al menos mantenemos los ojos abiertos. Lo de la técnica del mochuelo, que yo suelo utilizarlo, esta expresión en mis clases con mis alumnos y alumnas, les suelo decir que están amochuelados. Quizá algunos no lo capten, por eso lo explico antes de volver a hacer el interrogante y tener un momentito de silencio. El mochuelo es este pajarito, más o menos grande, de la familia de los buidos, los búhos, pues que está agarradito con sus patas a la rama, con los ojos muy abiertos, pero dormido. Entonces, ante esta realidad que nos envuelve, que es la pobreza, ¿qué actitud mantenemos nosotros? ¿Estamos con los ojos abiertos? ¿Queremos estar con los ojos abiertos? ¿O bien la técnica del mochuelo? Este es el interrogante que yo os planteo ahora y que pues después de 2 o 3 minutos, si alguno o alguna quiere hacernos alguna reflexión sobre mis palabras u otras sugerentes, pues lo puede hacer. Así que lo dejamos ya en manos de los técnicos ahí que nos pueden abrir los micrófonos pues cuando lo consideren oportuno. Bueno, ahora después de
tenemos 2 o 3 minutos de reflexión y luego el que quiera participar puede abrir su micrófono y preguntarle al padre Mitchell o hacer cualquier tipo de comentario. Bien, ¿alguno quiere comentar algo o participar de alguna manera o el padre Mitchell puede continuar? Recordad que yo no puedo activaros el micrófono, sino que tenéis que ser vosotros los que activéis el micrófono en caso de querer participar. Gracias. Bueno, dentro de este punto, respondiendo a este interrogante, os cuento una anécdota que me pasó anteayer, día 25, día de la Encarnación. Fui a una casa aquí de las Hijas de la Caridad que renuevan sus compromisos a Recalde, donde desde hace bastantes años la Sociedad San Vicente de Paúl tenía un centro de apoyo y ahora, si no estoy mal enterado, por ahí está Javicento, que no lo puede ratificar, tienen un centro de distribución de alimentos. Había pasado por ese lugar una docena de veces, fácil, y hasta anteayer no me fijé de su existencia. Sabía que había, pero no donde yo me imaginaba. Hasta que voy por la misma calle donde voy casi siempre y veo allí unos carteles grandes, Centro de Apoyo Sociedad San Vicente de Paúl. ¿Qué quiero deciros con esto? Que a veces no caminamos con los ojos abiertos. Por mucho que pasemos por un lado, podemos ser insensibles o porque vamos con otras preocupaciones. Sencillamente, al menos yo es mi situación un poco vital, ¿no? Que a veces vamos con tantas preocupaciones por la vida que los pobres o las pobrezas que nos envuelven no somos capaces de verlas. Bueno, podría, si nadie quiere hacer una pregunta, podría un poco comentar la diferencia entre ver y educarnos la mirada. Creo que es como la obra de arte, que cuanto más la vemos o como una música, cuanto más eso, más nos sentimos en unión, ¿no? Era un poco eso lo que quería decir. Y respecto a la pobreza, creo que los judíos dicen mucho que el pecado de pobreza es la diferencia con la riqueza. Entonces, a lo mejor siempre hablamos de la pobreza, pero no vemos la distribución. Un poco por hablar un poco de pobreza y de la mirada. Bueno, solo un comentario.
Bueno, voy a pasar, si os parece, al punto segundo. La línea de mi reflexión de este punto segundo lo he titulado una circunstancia que nos provoca, que es la pandemia actual, que aún desconociendo la realidad de cada uno de los territorios, pues no deja de estar ahí también en medio de nosotros. Y es una circunstancia no algo aleatorio, sino una circunstancia en el sentido orteguiano de la palabra, algo que nos incide. Y desde la reflexión cristiana, algo que nos provoca. Provocar también en el sentido de llamar la atención. No creo que haya día que no tengamos que estar reflexionando sobre ello. Tanto en la calle, como en las casas, como en los centros escolares, pues parece que ya es una realidad, es una circunstancia, pues que nos estamos acostumbrando a ella y, como dice el dicho, lo que te rondaré morena, lo que nos queda todavía para superar esto sin saber muy bien pues cuándo va, no digo a ceder, sino a terminar, si es que termina algún día. Esta circunstancia, esta pandemia, pues nos ha llegado sobrevenida. No creo que nadie haya tenido la genial idea de crear este virus. La genial idea, digo, para jorobar al vecino, ¿no? Nos ha llegado sobrevenida por mil circunstancias y sin saber muy bien por mil medios. La verdad es que, al menos de lo que yo puedo detectar, tanto entre los alumnos de este colegio donde yo trabajo, en mi propia comunidad o en las parroquias aquí de Baracaldo, llega un momento en que nos va llenando de desesperanza. Estamos hasta cierto punto desesperanzados. Y estamos desesperanzados porque ciertamente nos amenaza cada día. Es posible que algunos o muchos de nosotros estemos vacunados, pero sin embargo te siguen diciendo que ojo con el tema, porque a pesar de estar vacunado o vacunada, todavía tienes tus riesgos. Nada digo de los que no tienen esta posibilidad o no la han tenido. Amenaza nuestras vidas, amenaza nuestras relaciones, amenaza nuestra economía. Desconozco vuestras situaciones, pero no deja de ser curioso el que esta semana en la que estamos, en muchas de nuestras parroquias ha habido pues las celebraciones penitenciales propias del momento. He podido asistir a dos de estas celebraciones y es curioso porque me ha llamado la atención el que bastante gente pues pedía perdón a Dios porque la pandemia está debilitando las relaciones personales de la propia familia. Me llamó la atención. No tengo problemas con mi pareja, con mi marido, con mi mujer, pero sin embargo, el estar encerrados en casa supone una forma distinta de relación y se ve como una amenaza. Pero sin embargo, en cualquier proceso de mejora continua se habla que junto a las amenazas tendremos que descubrir las oportunidades que se nos dan de mejora, porque también es una realidad.
la amenaza no tiene por qué ser un sentimiento negativo, sino que nos da también la posibilidad, la oportunidad de mejorar. Si nuestras relaciones se debilitan por motivos de esta pandemia, quizá tendremos que preguntarnos el por qué. Solamente si descubrimos la oportunidad, podremos dar con la solución. Yo no soy economista, Juanma seguramente que lo diría mucho mejor. Un problema, un conflicto tiene fácil solución si el diagnóstico es correcto. Por eso quizá también nosotros ante esta situación tendríamos que reflexionar si nuestros diagnósticos en la vida personal, en la vida familiar, en la vida espiritual, son buenos, son correctos. En otras palabras, debemos discernir. En el punto primero insistía en el ver. Debemos discernir. En otras palabras, y siguiendo el símil del Papa Francisco del balconear, tras haber balconeado, que es el mínimo, debíamos pasar a la sala de estar, a reflexionar un poco en la sala de estar. Discernir, reflexionar, porque ante las muchas oportunidades que se nos pueden ofrecer, caben tres opciones. Es decir, ante un problema, pues caben muchas opciones más, evidentemente, pero las quiero reducir a tres. Seguir la primera que se nos ocurra, la primera solución que se nos ocurra, optar por las más urgentes o afrontar las que están a nuestro alcance. Antes nos decían que la mayor parte de quienes estamos en esta reflexión, pues pertenecemos, trabajamos, etcétera, con la Sociedad San Vicente de Paúl. Y ante esta pandemia o ante las pobrezas, cualquiera de estas tres soluciones que hay aquí se nos pueden ocurrir. Seguir la primera, veo un pobre en la calle y le aporto mi dinero, la primera solución que se nos ocurre. Si tengo varios problemas, pues opto por el más urgente. Es decir, discierno qué es lo más importante, qué es lo menos importante y opto por ello. O también, pues, afronto aquella solución que esté a mi alcance o a nuestro alcance. Más de una vez en las reflexiones aquí en Bilbao con la sociedad ha salido este tema. Aumentan los pobres, aumentan los necesitados, aumentan las solicitudes de ayuda, pero claro, ni somos los que éramos, ni tenemos la edad de hace 30 años. ¿Qué hacer entonces? Pues quizá en cada circunstancia habrá que optar por una de ellas. No podemos dejar a los pobres, al pobre en concreto en la calle. Alguna vez os he comentado, me parece que hablar de los pobres en general a mí no me gusta, a mí personalmente. Luego cada uno de vosotros puede decir lo que considere oportuno. Prefiero más bien hablar del pobre en concreto. En este sentido, recuerdo una secuencia de la película del señor Vicente, esta vieja película, bueno, vieja antigua película, que todavía da mucho juego. Yo, de hecho, la utilizo
en mis clases de historia para mostrar los rasgos del antiguo régimen en Europa. Pero hay una secuencia que quienes habéis visto esta película, quizá la recordéis, yo al menos sí que la recuerdo. Está el señor Vicente en aquella institución que seguramente hace referencia a los infantes. Está allí lavando la ropa de unos pobres y repartiendo comida, rodeado de un montón de personas, de pobres, y aparece un curita, el padre Portal, diciéndole: señor Vicente, quiero echarle una mano y trabajar con los pobres. Y el señor Vicente, quizá con esa intuición de su carácter gascón, le dice: señor Portal, búsquese un pobre y sírvalo. Búsquese un pobre y atiéndalo. Es evidente que estas tres opciones son todas válidas. Seguir la primera, atender al pobre que vemos en la calle. Si se nos presentan varias tragedias, optar por la más urgente. Y esto seguramente que todos y cada uno de vosotros que trabajáis con la sociedad, pues lo conocéis mejor que yo. Yo puedo conocer urgencias entre mis alumnos. Es evidente que hay alumnos con unas dificultades mayores que las que tienen otros, ¿no? O afrontar las que estén a nuestro alcance. El mismo texto de las bodas de Caná nos muestra algo de esto. Ante la visión que tiene María de que no tienen vino, me imagino que se preguntaría, como nos preguntamos nosotros, ¿y qué hacemos ante esta situación? No hace esa pregunta a la gente, que se sepa por lo menos en el relato. Ahí no se cita que reunió a sus conocidos, ni que montó, qué sé yo, un equipo de trabajo o nombró una comisión. Pero seguramente que ella se lo preguntó: ¿qué puedo hacer? Y es evidente que se le ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, no sé, digo yo, pues voy a comprar por ahí más vino y se lo regalo, ¿no? O tengo vino y se lo regalo. O puedo montar un espectáculo, a veces muy acostumbrados en estos ambientes sociopolíticos, ¿no? Montar un espectáculo, qué vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? O recurrir a alguien que pueda solucionarlo. El hecho es que María en estas bodas de Caná tuvo que discernir qué hacer. Y en este sentido, pues podemos también reflexionar sobre una segunda figura, que es la figura de Luisa de Marillac. Una mujer, es evidente que no es este el momento de hacer una biografía, porque no es la intencionalidad. Una mujer que desde el comienzo, desde su nacimiento, tiene una vida confrontada por el dolor. Desconocimiento de su madre, de su padre, desconocimiento de una familia noble posiblemente, que ahí la tuvo. Una espiritualidad de la dependencia, por ejemplo, primero de su director espiritual, después de San Vicente, hasta tal punto que en muchas de sus cartas refleja esta dependencia. Mi muy honorable padre, escribe a San Vicente, lo hago todo tan mal de que pienso que ello es causa de que no sepa buscar el momento apropiado para pedirle los consejos de que tenemos tan gran necesidad. Por eso, aquí me tiene
a suplicarle humildemente me haga la caridad en su primer rato libre de mandarme a buscar o bien tomarse la molestia de pasar por aquí. De estas expresiones de dependencia hay un montón de cartas. Ciertamente, según va avanzando en su atención al pobre, va hasta cierto punto liberándose de esta dependencia. Algunos autores hablan de esta psicología de Santa Luisa, ¿verdad? Pero sin embargo, ante las múltiples realidades que le van llegando, tiene unas opciones muy claras. Les dice, por ejemplo, a quienes regentaban el Gran Hospital General: he sabido, Señor, que los señores padres del Hospital General han conseguido otra casa para poner en ella más enfermos y que nuestras hermanas debieran asistirlos. Le ruego humildemente se tome la molestia de enterarse de lo que hay de cierto. Es muy de temer que cargándolas de ocupaciones lleguen a faltar a la exactitud y limpieza necesarias en un hospital y que quienes no sepan su escaso número las critiquen. Con estas dos simples anotaciones, pues quiero mostrar a esta mujer a la que San Vicente le fue encargando, prácticamente responsabilizando de todas las obras sociales que tuvo entre manos, y que los problemas le fueron llegando uno tras otro. Los problemas de los pobres, de cada uno de ellos, vamos a ver, una auténtica pandemia en el antiguo régimen, ¿no? Lo que eran los pobres, especialmente los pobres en ese momento en Francia, en ese momento en París, en plena guerra de los 30 años, donde pueblos enteros quedaban arrasados y sus poblaciones afluían a París pueblo tras pueblo, día tras día. Gentes pobres, pero gentes también empobrecidas. Incluso lo que San Vicente llama los nobles avergonzados. Nobles que han perdido sus posesiones de las que han vivido y sin embargo se han quedado totalmente arruinados. Y les llama vergonzosos porque aparentemente vestían bien, aparentemente querían mantener su ritmo de vida y sin embargo estaban empobrecidos. En nuestras situaciones o en las situaciones en las que vivimos, posiblemente vosotros conozcáis mejor que yo gentes empobrecidas, gentes vergonzosamente, viviendo vergonzosamente, con vergüenza. Aquí en Baracaldo, donde yo vivo, a pocos metros del colegio, hay un pequeño comedor de Cáritas. Y el gran problema que tienen, el mayor problema que tienen ahora no es tanto el comer, sino cantidad de gente que no se atreve a solicitar comida, porque siempre la han tenido. Aquí también creo que podíamos o tenemos un buen momento de reflexión para todo esto. Es decir, ante todas estas situaciones, necesariamente tenemos que discernir. Y para discernir correctamente, debemos saber desde dónde partimos y cuáles son nuestras opciones. No son lo mismo las opciones de la Sociedad San Vicente de Paúl que las opciones de una ONG X. Las opciones. Lo que hacen sí puede ser lo mismo, pero los puntos de partida no. Y esto es lo que debemos aclarar.
personal y a nivel de sociedad. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Porque a la hora de actuar la cosa será distinta. Indudablemente que a la hora de actuar, que será el tercer punto de mi reflexión, podemos estar codo con todos aquellos que actúan en la misma línea nuestra. Pero el punto de partida tiene que quedar muy claro. Alguna vez lo hemos hablado, por lo menos yo aquí en Bilbao, con los miembros de la sociedad, también allí en Madrid, en el pleno, donde está salido. Que no debemos por qué tener ningún remilgo de trabajar con cualquier asociación en favor del pobre. Pero sí tiene también que quedar claro lo que os decía, el punto de partida. Puede ser un punto de partida filantrópico, puede ser un punto de partida político, puede ser un punto de partida sindical, puede ser simplemente un punto de partida humanitario, y los debemos respetar. Pero creo que también, de una u otra manera, debemos exigir el que se respete otros puntos de partida. Nosotros actuamos de esta manera porque el seguimiento de Jesucristo así nos lo pide. Y nada más. Recordad todos, como lo recuerdo yo, alguna referencia he hecho antes, que Federico Zanán, cuando interviene junto con los miembros fundadores, etcétera, lo tiene muy claro. Es para hacer efectivo el Evangelio. Ese es su punto de partida. Y como sabemos, le va a causar bastantes, en un principio por lo menos, bastantes desazones en un ambiente, sobre todo universitario parisino, donde la indiferencia, por utilizar un término bastante socorrido, era el punto de partida. ¿Qué hacéis los católicos para? ¿Qué hacéis los católicos? Y la respuesta de Federico, esto es lo que hacemos los católicos como católicos. Cuando San Vicente organiza las cofradías de la caridad, no las inventa. Las cofradías de la caridad ya existían. Posiblemente él las conoció en Roma, en la breve estancia que tuvo en Roma tras el todavía no aclarado suceso de Túnez, allí cuando estuvo de prisionero, de esclavo, en Berbería, ¿no? Tras digo no aclarado porque algunos dicen que se lo inventó, así, dicho sencillamente. Pero al margen de si se lo inventó o fue un hecho real, el hecho es que apareció en Roma y allí las cofradías de la caridad existían en casi todas las parroquias, bien que no muy organizadas. Pero ahí San Vicente lo que hizo es una organización. Tras ver la realidad, tuvo muchas opciones y tuvo que discernir, ¿qué hago? ¿Qué quiero que hagan aquellos que me acompañan? ¿Qué quiero que hagan? Por eso creo que esta es una postura permanente, tanto personal para cada uno de los que estamos en esta tarde, como para nuestras correspondientes organizaciones, dígase la Sociedad San Vicente de Paúl, dígase en mi caso la Congregación de la Misión, desconozco otros miembros, Hijas de la Caridad, las Cofradías de la Caridad, JMU, etcétera, ¿no? Ante estos problemas que nos acucian, que nos provocan,
provocar en el sentido etimológico de la palabra, que llaman nuestra atención. ¿Qué debemos hacer? ¿Desde dónde debemos hacerlo? Por eso os planteo un interrogante. Ante estas realidades, ¿cómo debemos actuar? ¿Desde el impulso del corazón o desde el uso de la razón? ¿Podemos dejar guiarnos por lo que nos pide el corazón o debemos utilizar la razón? O ambos, u otras. Esta es la pregunta que yo os hago en este momento y que, como he hecho en el punto anterior, pues nos damos unos minutos para la reflexión, y si alguno quiere aportar algo, no tanto preguntar, ¿verdad? Que también, pero sí, pues darnos su opinión sobre este punto del discernir, porque creo que es clave a la hora de trabajar ante esta situación que he dicho antes que nos provoca. Bueno, solamente como estamos aquí en esta charla así un poco, parece que es verdad que es de Cuaresma, porque parece que estamos down, ¿no? Estamos aquí, ¿sabes? Y bueno, has comentado un poquito de la Virgen, de las bodas de Caná, has comentado de Santa Luisa, y no sé si la próxima va Amelia Sí. o sí, bien. En el tema que dices de la razón y el corazón, en realidad, bueno, pues es la teología de Benedicto XVI, ¿no? Quiero decir, hasta donde lleva la razón y a partir de ahí el salto mortal en la fe, pero quiero decir que la razón te lleva hasta un punto, pero luego ya es la fe la que manda, ¿no? Yo ya sabes que soy fan de Benedicto XVI, tengo no sé cuántos libros y en realidad es un debate complejo, entretenido, divertido, que yo creo que habría que prepararse un poco, ¿no? Porque no es tan fácil si realmente actuamos, tenemos que tener una razón para actuar, pero llega un momento en que no podemos siempre estar utilizando la razón para actuar, porque si no, nunca damos el salto ese en el vacío y sin red, que es el salto más interesante para que nos dé un poco la dimensión esa, ¿no? de comunidad cristiana y realmente quizás sea eso lo más interesante de nuestra religión, ¿no? El no conocer, el no saber, estar en esa indigencia es casi un poco lo que motiva a estar ahí, que no tenemos por qué preguntar ni por qué saber más. Estamos ahí en esa indigencia y es un poco ahí lo que nos mueve a seguir. Esa es mi postura. Hombre, yo no lo planteo en términos polarizados, ¿no? Una cosa o la otra, es evidente, ¿verdad? Que una nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la una. No sé si primero es la razón y luego el corazón, o primero es el corazón y luego la razón, ¿no? En nuestras organizaciones, de hecho, conocemos personas tremendamente impulsivas y también conocemos personas tremendamente racionalistas, ¿no? Quizá lo que tú dices, Juanma, es donde puede estar, no sé si el justo medio, porque a veces lo del justo medio también es un poco complejo, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que hay que dar pasos, ni dejarnos guiar por una ni guiar por la otra. Yo creo que lo que os planteaba antes de que caben varias opciones, pues seguir la primera que se nos ocurre es el impulso del corazón, ¿no? Optar por las más urgentes supone discernir, evidentemente, cuál es más urgente, menos urgente y priorizarlas. Y la tercera, pues ciertamente al final afrontar las que estén a nuestro alcance, bien por problemas de salud, bien por problemas de números, bien por problemas económicos, o bien porque no podemos hacer más.
Sí, en este sentido coincidiría contigo, ¿no? Yo creo... Decía, perdona, dice Judith que igual no sé si puede hablar porque creo que está en el trabajo, que nos está conectada desde El Salvador. Bienvenida, Judith. Que el impulso del corazón es el que nos mueve, ¿no? Y que aquí cuando ocupamos la razón para poder hacer efectivo el impulso del corazón, y ya cuando la razón no es suficiente, solo el corazón nos hace seguir adelante. Bueno, realmente esa es la teoría un poco es la teología un poco del Papa Ratzinger, ¿no? Esa es un poco, digo, el resumen, ¿no? Quizá. Llega un punto en que tenemos que saber algo. La razón nos tiene que dar, por lo menos los sentidos, las primeras percepciones, porque si no, ni siquiera conocemos a Jesucristo sin la razón. La razón tiene que armar un poco los primeros pasos. Después ya tenemos que ir ya nosotros ahí solos y sin red, que es lo emocionante, ¿no? Esa indigencia de no saber, esa indigencia de cuando te preguntan no poder defender bien tu fe, porque claro, no está fundamentada como la ilustración, ¿no? Como no está fundamentada en la razón. Al no estar fundamentada es un poco como aquellas, ¿no? Una vez salían de moda aquellas fotos que tenías que ver así, eran unas postales antiguas que no me acuerdo, eran hologramas, una cosa parecida, que veías así pero no lo veías bien, tenías que fijarte muy bien, pero no se lo podías contar al otro, lo que tú veías, porque es que hay uno en la imprenta de al lado de la sede que lo miras a ver qué es, y al final pues veías cosas, pero lo tienes que ver tú solo, ¿no? Esto es lo emocionante, ¿no? Y un poco creo que es lo que comentaba Judith. Bueno, que me he puesto, la intervención era solamente una, la mía, la otra es de Judith, que dice que está en el trabajo y que no podía hablar. Yo, escuchando a Mitchell, a mí me vería la imagen del Evangelio de cuando historia un poco la acción de Jesucristo, que insiste mucho en la compasión, ¿no? Les miró y sintió compasión. Ese tipo de frases aparecen mucho en el Evangelio hablando de Jesucristo, ¿no? Y entonces yo pensaba que no es tanto qué herramientas usamos, si hacemos grandes planes o somos más impulsivos y vamos a la primera, en el primer momento a dar respuestas rápidas, sino el no perder esa actitud evangélica de saber sufrir tener compasión de las realidades que estamos viviendo que, bueno, en este momento, como decía Michel, pues pueden ser más graves o agravadas por el tema de la pandemia. Evidentemente tenemos que actuar con inteligencia, con raciocinio, pero no somos solo personas que actúan desde los planes, sino desde el corazón y el corazón de Jesucristo, ¿no? En ese sentido yo creo que Vicente de Paúl era una persona muy inteligente y sabía que no solo necesitaba de manos, necesitaba de medios de personas para conseguir sus fines, para aliviar las necesidades del pobre, sino también asegurarse de que pudiesen tener continuidad en el tiempo, ¿no? Simplemente esa reflexión, ¿no? Me acordaba de la palabra compasión, que referida a Jesucristo y también referida a nosotros por ser sus seguidores.
una de las cosas... ¿Se puede hablar? ¿Puedo? Sí, sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, mientras lo escucha el padre Mitchell, primero agradecerle la charla y agradecerle a los organizadores, pero pensaba uno dónde detectar el sufrimiento y cómo detectar el sufrimiento, ¿no? Antes el vicentino era claro, que venía y tenía en cada una de las acciones, sabía dónde estaba el barrio pobre, dónde estaba la situación y lo que uno tenía que hacer. Pero la pandemia lo que hace es que por ahí tenés sufriendo a alguien a quien no imaginás que está sufriendo. Lo que decía el padre, el pobre vergonzante. Hubo un montón de personas que, por ejemplo, tenían su emprendimiento comercial que les iba bien y a partir de ahí se convirtieron en pobres por alguna situación económica. O amigos tuyos que vos no sabés que tienen un familiar o que ellos mismos están enfermos del COVID, o que tuvieron una pérdida o que están perdiendo su trabajo. Entonces uno no sabe dónde está el sufrimiento ahora, porque el COVID te genera nuevas formas de sufrimiento. Entonces me parece que estar mucho más alerta y eso nos lleva a esta necesidad de compartir y observar más. Me parece de observar que por ahí no estamos viendo que el que está al lado nuestro está sufriendo y que hay muchas otras formas de sufrimiento, y ahí también lo pienso, aquí veo la mayoría somos miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que funcione muy fuerte esa segunda red de caridad en la cual tratar de ver cómo está el hermano, qué le está pasando, porque por ahí uno está sufriendo una pérdida económica, familiar, y uno no lo sabe. Entonces me parece que tiene que reforzarse con mucha más fuerza la segunda red de caridad de preguntarle al hermano cómo está. Que muchas veces ahora necesitan nuestra ayuda, no solo los pobres, sino nuestros hermanos y nuestros amigos vicentinos. Bien, si os parece, podemos pasar a este punto tercero. Ahora que tengo aquí los 3 puntos así delante, una realidad que nos envuelve, la pobreza, una circunstancia que nos provoca, la pandemia, y una celebración que nos motiva, la Pascua. Y digo que ahora me he fijado que los 3 términos empiezan por P, pobreza, pandemia y Pascua. Podríamos haberlo llamado de esta manera, aunque no sé si políticamente sería muy correcto hablar aquí de los PPs o de las PPs, sería un poco raro. Bueno, voy entonces a reflexionar un momentito sobre esta celebración que nos motiva, que es la Pascua, porque estamos precisamente en estos momentos previos, prepascuales. Y me hacía cuatro interrogantes que os traslado. ¿Es una celebración más? Cuando asistimos a las parroquias, empiezan los ciclos litúrgicos, incluso en algunas introducciones de Eucaristías, pues ahí se dice, ¿no? Con este domingo termina la Cuaresma y empieza. Con este domingo termina la Pascua y empieza. Con este domingo, pues parece que es una celebración más. Segundo, una al año. Una al año, como el cumpleaños, ¿no? Una al año. Es un acontecimiento en permanente celebración. Claro, esto puede ser también una afirmación un tanto demagógica, ¿no? Esto de debemos estar en permanente celebración. La vida humana, nuestra vida no puede, ¿no? Lo de permanencia, pues es muy relativo, lo de permanencia, ¿no? La Pascua debe ser un evento permanente en nuestras vidas. Pues hombre, depende de lo que entendamos por permanente. Se llega directamente a la Pascua
Pues es evidente que no, que para llegar a la Pascua hay que pasar por la pasión. Ese es el ejemplo de Jesús, ese es su vía crucis, como tantas personas lo pasan. Luego haré referencia, hablando de Amélie, sobre sus vía crucis, que los tuvo ya abundantes. Y ante esto, ¿cómo actuar? En el primer punto hablaba de balconear, en expresión del Papa Francisco, unas expresiones muy propias. En el segundo punto hablaba de salir del balcón y meternos en la sala de estar para reflexionarlo. Pero nos queda el actuar, es decir, el bajar a la calle. Bajar a la calle. Por eso me atrevo a reflexionar, a decir, ni balcón permanente, porque hay gente que vive en balcón permanente, ¿eh? Conocen todo lo que hay que conocer, porque están todo el día en el balcón. Ni tampoco estar en la sala indefinidamente, todo el día reflexionando, todo el día haciendo programas, proyectos. Creo que la clave está en bajar del monte. Recordemos la transfiguración. Qué bien estamos aquí, evidente. Qué bien estamos aquí, decía Pedro, ¿no? Hagamos 3 tiendas. No dice que los demás haya ellos, ¿no? No lo dice, evidente. Pero de momento es una tentación. Estar siempre en continua observación o estar siempre en continua reflexión. Porque las palabras del Señor son claras. Dejaos de tonterías. No dijo eso porque no lo dijo eso. Pero vamos, podía haber dicho, ¿no? Dejaos de tonterías y bajad al valle y ahí os vais a encontrar con lo que habéis dejado antes de subir. Que esta experiencia de transfiguración os sirva también para cambiar esas realidades. Y siguiendo con el texto de las bodas de Caná, ¿cuál es la actuación de María? Haced lo que Él os diga. Antes decía que pues podía haber optado, las soluciones eran varias. Llamarle a uno, oye, que no hay vino, ¿por qué no traéis más vino? O montar un espectáculo, qué vergüenza, no, es bien sencilla la opción, haced lo que Él os diga. Y esto significa actuar. Eso significa actuar después de haber discernido las posibilidades. Por esa es por la que opta, a hacer lo que Él os diga. Porque ante los acontecimientos, la postura es afrontarlos y actuar. Como nos decía Sebastián hace un momentito, ¿verdad? Lo difícil es cómo afrontarlos. ¿Con qué herramientas los afrontamos? ¿Tenemos herramientas suficientes? Yo sé que esta es una, al menos aquí de lo que yo conozco de la sociedad, pues una siempre de las pegas que se ponen, por lo menos aquí en Bilbao, que es lo que yo más conozco. Javi Chento, que está por ahí también, pues lo podrá decir, es que ya no podemos ni subir alimentos al 3er piso, pues porque somos 2 o 3 y tenemos 84 años. O sea, si no nos sube nadie en la bolsa, pues esto es imposible, ¿verdad? Pero hay que afrontarlo y actuar, aprovechando nuestras fortalezas, porque las tenemos, aprovechando las fortalezas. Y nuestra fortaleza fundamental se basa en el motivo que nos mueve. ¿Qué nos mueve a hacer esto? Pues nos mueve el compromiso con Jesús de Nazaret desde la visión de San Vicente de Paúl, de Federico Zanán y de tantas otras personas de nuestros entornos. Y no solamente hay que aprovechar las fortalezas y el actuar, sino que hay que renovarlo. Hay que renovarlo. La Biblia nos muestra un montón de personajes que empiezan siendo lo que son, pero luego se les va la olla, por utilizar un término popular. Por ejemplo, pues Salomón le pide al Señor la sabiduría, pero luego ¿para qué utiliza la sabiduría? Para tener poder.
Sansón le pide al Señor la fuerza y luego se le va la olla y utiliza la fuerza para otras cosas. Luego bien que acaba con ese espectáculo del derribo allí de los filisteos o de quienes fuesen, ¿verdad? Porque nuestros compromisos hay que renovarlos. Porque de la misma manera que Jesús manda a sus discípulos bajar del monte, eso supone que van a volver a embarrarse. Van a volver a embarrarse, porque la realidad nos embarra. Y no se trata de volver otra vez. Vamos al monte otra vez, no se trata de eso. La vida personal y espiritual, me gusta a mí el significarla bajo la forma de una espiral, no de una línea recta, ni de un subir y bajar, sino una espiral. Es decir, en continuo progreso, subiendo, que son los momentos álgidos de nuestras vidas, dígase una reflexión, dígase unos ejercicios espirituales, dígase un retiro, dígase una Eucaristía, dígase la Pascua, momentos altos, pero es que hay que bajar. Pero ningún momento es el mismo. No se trata del Sísifo redivivo que va subiendo la bola hasta el monte, baja la bola, sube la bola, baja la bola, no. Se trata de progresar. Y en todo progreso, en todo camino, pues hay momentos álgidos y momentos de incertidumbre. Sin duda ninguna que la Pascua debe ser un momento álgido. Y para actuar, como decía antes, debemos partir de lo nuestro. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Pero también es cierto que debemos compartir con otros esos puntos de partida. Yo me alegro enormemente, lo saben aquí en Bilbao, lo saben en Madrid y ahora lo hago extensivo. En mis años de formación, hace ya unos cuantos, yo no oí jamás hablar de la Sociedad San Vicente de Paúl. No oí hablar jamás. ¿Desde cuándo se habla de la familia vicenciana? Tampoco es tan antiguo. Y de la misma manera que hemos sido capaces de ampliar nuestro fondo vicenciano o vicentino, creo que también debemos ser capaces de compartir con otros nuestro actuar. Compartir con todos aquellos cuyo objetivo sea paliar las pobrezas y atender a los pobres. Y en este sentido, creo que podríamos hoy traer aquí a cuento también una tercera figura, que es la figura de Amélie, la mujer de Federico Fernández. Es evidente que no voy a hacer aquí ni un resumen ni algo por el estilo, porque lo traigo como he traído a la Virgen María y he traído a Luisa de María dentro de estos contextos. Pero sí leo un párrafo y luego unas cuantas citas de esta mujer, que tiene muchas similitudes con Luisa de María, viudas jóvenes, viudas que en un u otro momento sintieron la llamada de Dios a la vida religiosa. Me ha sorprendido a mí que Amélie, después de la muerte de Federico, pues ahí anduvo, tuvo sus escarceos, ¿verdad?, a la vida religiosa, preocupadas tremendamente por sus hijos, Luisa por su hijo, Amélie por la hija. Pero quizá Amélie merecería una consideración más de la que tiene. Me consta que se está haciendo un esfuerzo grande en este sentido, ¿verdad? Y no se trata tanto de feminismo o no feminismo, sino de realidades. Hay un párrafo dentro de unas anotaciones que me han pasado que dice lo siguiente. Por último, puesto que es a través de su marido
como se conoce a la posteridad, hay algo que probablemente no se ha subrayado lo suficiente. Amélie es aquella de la que Federico aprendió más de lo que se puede decir, aquella a través de la cual se dejó transformar poco a poco. El ansioso se convirtió en un hombre profundamente feliz. El imaginativo, arrastrado por sus ideas, aprendió a fijarse en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El intelectual brillante dejó que su corazón hablara tanto como su mente. El que parecía inquebrantable y sabía dirigir a sus amigos, se hizo consciente de su vulnerabilidad. Su sed de liberación se calmó. Su horror a la soledad desapareció. Su búsqueda del Dios del amor adquirió un rostro y encontró una compañera. Amélie, la única capaz de proporcionarle una felicidad apacible y luminosa. Evidentemente no son palabras de Amélie, ¿verdad?, sino de quienes están escribiendo su biografía, pero creo que es un resumen para dar, reflexionar, vender y ampliar. Esto da para un libro entero, para un libro de reflexiones. Aquí al que le veo a Javicento, amigo Javicento ahí en la pantalla, ya tienes materia para otro volumen de esos que tengo aquí yo delante. En vez de Federico, ya tienes ahí ideas sobre este párrafo, ya puedes escribir unas cuantas cosas. Pero sin embargo, lo que yo quiero traer a continuación sobre Amélie es que es una mujer que actúa muy finamente, pero que actúa. En una carta que le escribe a Federico, le dice: esta vez no le diré de nuevo, señor, que me ha gustado mucho su carta. Esperaba otra cosa. No me quejo de lo que habla, sino de lo que no habla. Es porque sé que tienes problemas, que estás molesto y no me hablas de ello. Pensé que me las dejarías todas y no me las cuentas. Actuando así, es evidente que me engañas. Ahora me muestras lo que es bueno en la vida y me ocultas el resto. Así que más tarde me harás saber lo que es doloroso también. Me prepararía para muchos desengaños si no hubiera sido educado por unos padres que me acostumbraron desde muy temprano a compartir todas sus penas, es decir, todos sus problemas, y que me hicieron ver que siempre junto a la felicidad estaba la desgracia, junto a la alegría el dolor, y que en este mundo era necesario pasar por todas las alternativas. Desconozco la respuesta de Federico a esta cartita, ¿no? Pero no es la mujer débil, no, ni mucho menos. Hombre, también es verdad que las cartas que se dirigen, especialmente de novios, pues en fin, no voy a decir que sean ilegibles porque se pueden leer, ¿verdad? Pero es un amor romántico ahí del siglo XIX, que es que no se dicen te quiero en ningún momento, sino que, bueno, escriben, sobre todo Federico, escribe cartas 3 y 4 páginas para decirle 4 cosas, pero vemos aquí que Amélie actúa cuando lo considera oportuno, cuando lo considera oportuno. Y ciertamente que Amélie pasa sus viacrucis. Este punto se refiere a la Pascua, ¿verdad? Como os decía, una celebración que nos motiva. Pero tuvo que pasar pues, por varios viacrucis, que yo los he resumido aquí. En primer lugar, viacrucis con los pobres. Dice Amélie: a la salida de misa fuimos a visitar a los pobres de Federico. Una expresión muy curiosa, ¿no? A los pobres de Federico. Quiero suponer que cada uno de los miembros de la sociedad, como creo que ocurre también a veces, pues atendía a unos cuantos pobres en este sentido, ¿verdad?
Dice, teníamos unos vales de pan y carne de la Sociedad de San Vicente de Paúl para darles. Entonces les enviamos algo de madera de nuestra parte. Camélie colabora, apoya directamente la obra de Federico en favor de los pobres. Y si Federico sufría, como los miembros de la sociedad, con la situación de los pobres, Amélie no sufría menos y por eso se implicaba. Un segundo vía crucis que se refleja en las cartas, al menos las que yo he leído, es con la propia enfermedad de Federico. Llega a desgastarla, pues como ocurre hoy día con las familias afectadas por el COVID, hasta límites insospechados, ¿no? Resumo brevísimamente en una frase: que el buen Dios nos dé resignación, ya que nos niega el resto. Que el buen Dios nos dé resignación, ya que nos niega el resto. Se supone que es el restablecimiento de la salud. Y un tercer vía crucis, pues podemos con la propia economía. Una mujer preocupada con la economía, no solamente de su casa, sino de lo que afectaba al propio Federico y a la propia sociedad. La Nueva Era, el periódico en el que escribía Federico, está a punto de terminar. No nos queda dinero. Y ante la posibilidad de pedirlo, etcétera, etcétera, dice, esto es muy molesto y humillante, pero al final hay que resignarse. Muy claras las opciones de esta mujer, sobre todo tras la muerte de Federico. Todo lo anterior es previo. Porque si algo muestra esta mujer es la preocupación por su obra. En un articulito publicado en Federico Zanán, profesor de la Sorbona, su vida y obra, hay una larga introducción sobre esta mujer, ¿verdad? Y que tras la muerte de Federico, una de sus primeras preocupaciones fue su obra. Y ahí están los volúmenes que publica con la correspondencia de Federico. Pero también una gran preocupación por la educación y futuro de su hija. En esto similar, como he dicho antes, a la que tuvo Luisa de Marillac con respecto a su hijo. Una no menor preocupación por las obras caritativas. Quizá aquí tendríamos que insistir más en este punto, porque se ha insistido tanto en los miembros primeros de la sociedad que quizá las mujeres, yo desconozco evidentemente si participaban o no, pero Amélie sí. Y por último, una clara opción también por su vida espiritual. Aquí está, como antes decíamos, el leitmotiv de su actuación. La preocupación por su vida espiritual. Y por eso a la hora de actuar, que es este punto central, también me hago un interrogante y os lo dejo. A la hora de actuar, ¿debemos hacerlo directamente? ¿Debemos actuar con la mano izquierda para que no sepa la derecha? Para mí falsa humildad. ¿O actuamos y al final acabamos con el síndrome de la cebolla? El síndrome de la cebolla es una expresión que quiere decir que actuamos, pero sin ningún fondo.
si vamos despellejando una cebolla, ¿qué queda en el centro? Nada. Así se desinflan nuestras vidas y así se desinflan muchas instituciones que conocemos. Seguramente que todos los que estamos aquí participando, si empezamos a contar organizaciones que hemos conocido en servicio de acontecimientos catastróficos, han nacido, han actuado indudablemente y han desaparecido. Quizá porque no tenían un fondo que les moviera, sino sencillamente ese impulso que un acontecimiento desagradable o catastrófico nos lleva a actuar. Por lo tanto, este interrogante, ¿no? ¿Debemos actuar sin ser visibles o debemos actuar sin un fondo que nos mueva a ello? Y aquí dejo este interrogante también en este momento. Perdonad. Sí. Bueno, Juanma, di tú. Sí, nada, que como tenemos 5 minutos, quiero solamente hablar 2 cosas. Para mí es que Amelia tiene un sentido más profundo que después de la muerte de Federico. Tiene el sentido que antes de la muerte de Federico fue la que, como mujer y como 3 mujeres que hemos hablado, dio la dimensión social a Federico, porque en realidad Federico no estaba en la dimensión social real, estaba en una dimensión mucho más de la caridad, no era la caridad práctica, era un poco pues eso, la caridad devocional, la amistad, pero no tenía ese concepto de bajar, como tú has dicho, del monte a tierra ahí. Realmente esa para mí es lo más importante de Amelia. Quiero decir, a partir de ahí, luego ya sí fue la primera que organizó el óbolo de San Pedro. Quiero decir que ya como mujer fue la que ayudó, bueno, pues en el Buen Pastor a las prostitutas, ya bajo a tierra, pero esa dimensión que le da Federico, eso es lo más importante, porque en realidad casi que como mujer, la sociedad, nuestra dimensión espiritual y la doctrina social de la Iglesia de Federico nace de esa inquietud de ella. Quiero decir, para mí, yo realmente de lo que he estudiado Amélie. No sé si alguien más quiere opinar de esto. Tú, Javier, que por ejemplo también has escrito sobre Amelia. Lo habéis dicho muy bien. Amelia fue determinante, yo diría, no solo en la vida de Federico Zanán, sino incluso en la realidad de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Y es una persona que merece la pena conocer porque realmente gracias a ella pues conocemos mucho de lo que es la historia inicial de Federico, por supuesto de Federico y de toda la obra que realizó, ¿no? Fue una mujer fuerte. En ese sentido yo creo que hay una diferencia con Luisa de Marillac. Era una mujer de carácter. Nos ha leído Michel una carta que le escribía cuando Federico estaba en París, ella estaba en Lyon con su familia y se enteraba de que ante las dificultades de la vida económica, sobre todo, que tenía Federico en París, todas estas dificultades se las comentaba a su futuro suegro, el padre de Amelia, en vez de Amelia, o a su hermano Alfonso en vez de Amelia, y Amelia estalla y le dice, oye, si esto va a ser nuestra vida, búscate otra cosa porque yo no estoy dispuesta, ¿no? Una mujer fuerte, una mujer además que siempre estuvo ahí apoyando a Federico, y yo creo que ese tipo de actitudes y de valores hay que sacarlos a la luz, hay que conocer a Amelia en ese sentido como una persona que realmente nos puede enseñar mucho, ¿no? Respecto a la última reflexión que hacía Michel, hay una frase de Federico que a mí me parece que es muy significativa. Él también la hacía referencia a la Sociedad de San Vicente de Paúl y decía, no hacerse ver, pero dejarse ver. Es decir, nosotros no somos unas personas que vayamos con la trompeta delante, pero ante quien nos pregunte por qué hacéis esto siempre tendremos una respuesta.
no nos vamos a esconder, ¿no? Lo que decía, lo que la mano izquierda no sepa lo de la mano derecha y todo esto, pues yo también entiendo que hay que entenderlo en un contexto. Y desde luego no podemos, no estamos aquí para alardear, pero sí ante quien nos cuestione, quien nos pregunte, dar una respuesta. Bien, ¿alguien más quiere participar o comentar algo? Bien, si os parece, podríamos terminar con una oración final. Nos conmueve pensar en el corazón de María, desgarrado por el dolor, viendo a su hijo torturado y ajusticiado públicamente. Y nos admira su entereza, su fe y su total confianza en ti. También nosotros queremos seguir los pasos de María y cooperar activamente en el desarrollo de la misión que inició tu Hijo Jesús. Cuenta con nosotros, Padre Dios, para hacer un mundo más habitable. Queremos decirte que no estamos cansados ni decepcionados, pero necesitamos tu ayuda. Danos, por favor, ese espíritu de lucha de que hicieron gala Jesús, María y tantas personas en la historia. Con todos los seres humanos, con María y con Jesús, hijo de María e hijo tuyo, brindamos esperanzados porque se haga realidad ese mundo soñado por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yo con esto os agradezco vivamente la amabilidad que habéis tenido en invitarme a esta comunicación. Y solamente deciros que me tenéis disponible para cualquiera de estas cosas cuando lo consideréis oportuno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Padre. Daros las gracias a todos por por vuestra participación y lo bien que ha discurrido esta jornada de espiritualidad. Y no sé si Juanma quiere decir unas palabras de cierre y terminamos el evento, si le parece. Juanma, no se te escucha. El micrófono, Juanma. Solo para despedirme, unas palabras quería decir una cosa a Patricia, que bueno, que es para el final, que bueno, que ella de la charla que ha sacado 3 conclusiones, una que es el celo por el trabajo activo, aparte de las reflexiones, otra la compasión para construir el reino de Dios, y compasión es que pone compasión para construir el reino de Dios, claro, está traducido, es complicado, ¿no? Y luego que seamos líderes servidores para asegurar que el carisma vicentino pues vaya más allá de nuestro círculo, que lo expandamos fuera, ¿no? Y eso es un poco lo que digo en nombre de Patricia, que bueno, ella lo puede decir mucho mejor en inglés, pero como nada más. Y por mí nada más, que oye, que tengáis una santa Semana Santa, bien dicho, y que comienza ya prácticamente ya mañana con el Domingo de Ramos, y nos vemos a la vuelta si Dios quiere, ¿no? Así que nada más. Una oración, cerramos, oración. ¿Alguien más quiere decir algo?
Bueno, yo solo que me ha gustado tener esta jornada todos juntos, compartir este ratito como un inicio a la Semana Santa, ya que, bueno, pues todos pertenecemos a la familia vicenciana o a las conferencias, la mayoría de nosotros, y bueno, yo me siento muy feliz de poder seguir creciendo, caminando en la vida y en la fe junto con vosotros, y es una manera pues de unirnos, coger fuerza, y desde mañana que empieza oficialmente la Semana Santa, pues se puede agarrar desde otro sitio. Hace 2 años estábamos un grupo de nosotros en Tierra Santa y bueno, esto me ha recordado esos momentos, ¿no? Que fue una forma de vivir la Semana Santa muy bonita. Pero al final pues está dentro de nosotros esa decisión y bueno, yo también me ha venido mucho hoy pues el saber en nombre de quién hacemos las cosas, porque al final de esa manera las vamos a hacer desde otro sitio y también vamos a contagiar. Que muchas veces nos preocupamos de cómo atraer más gente a esto, ¿no? Pues al final si nos ven con ilusión, si nos ven con una sonrisa y con energía y felices con lo que hacemos, pues vamos a atraer porque va a ser una forma de vida válida, ¿no? Y un mensaje de esperanza y nada más. Yo, por último, ¿se puede? Sí. Bueno, quería agradecerles a todos. Realmente siempre que uno se encuentra con hermanos, encuentra esta cercanía de esta segunda red de caridad. Y esto decía el padre Michel recién, que veamos no solo nuestras debilidades, sino nuestras fortalezas, ¿no? Y una de estas fortalezas es esta, de poder estar juntos, y que esto, yo antes de que viniera la pandemia no sabía que existía el Zoom, y ahora realmente nos podemos encontrar con los hermanos en el Zoom y ver, esa es una de las primeras fortalezas, ver en qué nos sirve la tecnología, encontrar que tenemos amigos, encontrar que tenemos amigos muy bien formados, como Javier, como Juanma, como Michel, que nos pueden enseñar también y aprender de los amigos. Y por último, aprender de estas mujeres ejemplares, de María, de Luisa y de Amelie, y reflexionar juntos y compartir esta Semana Santa que empieza ahora, cercanos a los hermanos, y recordé que dice la Virgen en las bodas de Caná y que marca el Padre Villa, hagan lo que Él les diga. Y bueno, realmente, si, con la guía de Jesús seguramente vamos a andar muy muy bien si hacemos lo que Él nos dice. Así que solamente agradecerles a los amigos, y es un gusto verlos, y desearles una buena Semana Santa para poder encontrarnos cada vez más con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buena tarde a todos y bueno, damos por concluida la jornada de espiritualidad. Un saludo y feliz Semana Santa. Saludos para todos. Adiós. Adiós. Adiós.